Bien, seguimos entonces con la segunda parte del capítulo 3. Ahora sí entramos de lleno con la presentación de estos dos tipos de modelos que Harré distingue como principales herramientas para el caso de los modelos analíticos, para la descripción científica, y para el caso de los modelos explicativos, para la explicación científica. Lo que vamos a hacer a continuación es básicamente lo siguiente. Vamos a definir qué es un modelo analítico por un lado, que es un modelo explicativo por otro. Vamos a ver qué función tiene, para qué sirve, que ya hemos hablado a grosso modo de esto, pero vamos a decir un par de cositas más al respecto y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Esas serían las tres tareas que tenemos en esta parte. Quiero adelantarles ya que la última parte de este fragmento, digamos, de video que estoy grabando es sobre la lógica de la construcción de modelos y es una parte del texto que no es tan relevante, ¿sí? Así que le voy a dedicar muy poco tiempo. Bueno, pero ya, vamos a los modelos analíticos, ¿sí? Entonces, si vamos a modelos analíticos, primero y principal, ustedes seguramente todas y todos allí desde su casa han visto muchos de estos modelos durante su educación secundaria. El ejemplo más sencillo de todos, creo yo, es un mapa, ¿sí? Un mapa como un modelo analítico descriptivo de una determinada zona a un lugar de este planeta, ¿sí? Es decir, un modelo que le sirve al geógrafo, a la geógrafa, para describir de manera sencilla las características salientes de una determinada zona. Vamos a la definición un poco del texto. Harré lo describe como el resultado del análisis y ordenamiento de atributos de un sistema natural bajo fines heurísticos / prácticos. Esto de bajo fines heurísticos / prácticos, hay que quizás decir un par de palabritas al respecto. Una heurística o fines heurísticos o una heurística. ¿Qué es una heurística? Es una estrategia, una regla, en realidad, vamos a lo más simple, una estrategia que nos pone a nosotros en mejores condiciones para poder resolver algún determinado problema, ¿sí? Un problema práctico, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí el autor no es mucho más de lo que ya hemos dicho hasta ahora. Es decir, nosotros tenemos ciertos objetos en el mundo natural que son de por sí muy complejos y para fines prácticos, ¿sí? Para transmitir a nuestra comunidad científica aquello que yo quiero, sobre lo cual me quiero centrar, por ejemplo, qué sé yo, la relación entre el hipotálamo y la corteza, qué sé yo, y la corteza occipital para la visión, por ejemplo. Entonces se puede utilizar, ¿sí? Para fines prácticos, en este caso para una mejor divulgación, una mejor comunicación, ¿sí? Modelos de este tipo, modelos analíticos. Esto obviamente no es para quitarle importancia, pero en este sentido siguen solamente trabajando dentro de lo que ya podemos ver. Es decir, nos brindan una herramienta simplificada de una cosa allí en el mundo compleja, ¿sí? Lean lo que sigue allí. En general, ojo con eso, la fuente es igual al objeto, ¿sí? Ojo con en general. Vamos primero en la mayoría de los casos de los modelos analíticos, sí, así es, la fuente es igual al objeto. El caso que acabo de mencionar, del famoso corte sagital que pueden ver ahí del cerebro, en lo que se nos muestran de manera simplificada, en este caso la corteza, algunas de las áreas subcorticales, ¿sí? El hipotálamo, el cerebelo, disculpen, la amígdala, lo que quieran. En este caso, claramente, el objeto y la fuente son la misma. Es la misma cosa, son lo mismo. Es la misma cosa. Digamos, toda la anatomía, de hecho, moderna, tiene que ver con la disección de cadáveres. Es decir, que yo necesito haber estudiado un cerebro de verdad, digamos, de un cadáver, para poder describir su anatomía, ¿sí? Su estructura
básica. Pero, bueno, lo mismo vale para el segundo ejemplo que tienen ahí, que son las capas geológicas. Yo tengo que haber observado eso allí afuera, ¿sí? en un estudio, digamos, de campo, llamémosle, para poder producir un modelo como el que tienen allí. En general, significa que hay excepciones, ¿sí? Ya vamos a ver una interesante, pero puede haber casos en los que yo quiero describir, ¿sí? X cosa, y para hacerlo me uso otra cosa, ¿sí? Y en analogía a esta primera cosa que quería describir, yo voy tomando las propiedades que me parecen relevantes para describir esto que quiero describir. Fundamentalmente brindan una simplificación, ¿sí? De valor práctico. Y es importante esto de que muestran patrones. Yo puedo ver, por ejemplo, la relación, como decía antes, entre una reacción directa entre corteza occipital y el tálamo para la visión, por ejemplo. ¿Sí? Si yo, a través de un modelo que me muestre estas dos áreas de manera simple, ¿sí? Y sencilla, yo puedo más fácilmente ver patrones entre diferentes áreas del cerebro, por ejemplo. Vamos para el tercer punto que nos compete, los ejemplos, ¿sí? Un planetario obviamente se trata de un modelo del sistema solar y también tiene que ver con la observación, ¿sí? En este caso en la buena parte, digamos, o sea, desde que tenemos telescopios por lo menos, de Galileo para este lado, la observación es observación del tipo 2 o de la región 2 o mediada por instrumentos científicos, pero sigue siendo un modelo analítico en el que la fuente y los objetos son lo mismo o tienden a ser lo mismo, ¿sí? Bueno, modelo anatómico del cerebro, que ya hemos hablado mucho al respecto, los estratos geológicos, los mapas, ¿sí? Y el modelo teatral. El modelo teatral es justamente la excepción, y una excepción me parece interesante porque está mucho más cercana a la psicología, porque es un modelo que le debemos a Erving Goffman, el padre de la microsociología, que básicamente, diversamente a como lo habían hecho previamente otros y otras sociólogos y sociólogas, Goffman lo que hizo es una descripción de las relaciones sociales, ¿sí? Pero en una escala micro, no en una macro escala, sino las relaciones, digamos, interpersonales, digamos, si se quiere, la unidad mínima, digamos, de análisis de las relaciones entre personas, ¿sí? Para describir las relaciones sociales, él utilizó una fuente, o sea, no fue a la calle, no fue a la peatonal, qué sé yo, para ver cómo se comporta la gente entre sí, disculpen la simplificación que estoy haciendo, pero utilizó otra fuente. La fuente en este caso es una obra teatral, ¿sí? Nos propuso pensar en las relaciones entre personas, ¿sí? En las relaciones humanas, en las relaciones sociales en una escala reducida, como si fuéramos protagonistas de una obra, cumpliendo o desempeñando determinados papeles, dados ciertos escenarios, ¿sí? Muy diferente a un escenario, bueno, ahora estoy en mi casa justamente, pero como en este caso mi escenario natural sería una clase, ¿cierto? Una clase, un aula, disculpen, esta sigue siendo una clase aparentemente, pero bueno, este no es el escenario habitual para ello, y por ejemplo, con un vestuario determinado, ¿sí? A través de eso podemos pensar mejor las relaciones humanas, las relaciones sociales en una escala reducida, en una escala micro, pero bueno, de nuevo utilizando una fuente diferente, utilizando lo que es una obra de teatro, ¿sí? Pensada para el esparcimiento y, bueno, en fin, una obra de teatro. Pasemos ahora al caso de los modelos explicativos, que de nuevo no podemos quitarle importancia, de una manera que los modelos explicativos no estén, digamos, cumpliendo un papel absolutamente fundamental para Harré, dada de nuevo su óptica o su posición realista respecto de cómo funciona la ciencia. Como ya he dicho varias veces el día de hoy, los modelos explicativos son la principal herramienta de elaboración de teoría y nos ayudan a hacer una postulación
de entidades y procesos en un estado de cosas, un estado del mundo que no es observable ni siquiera a través de la más sofisticada tecnología o la instrumentación científica, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a la definición de nuevo de manual, llamémosle así. Hardy nos dice que los modelos explicativos son modelos de objetos inobservados, ¿sí? Diría de objetos inobservados e inobservables también, a partir de una fuente observada para postular entidades y procesos en la región 3. Bueno, si piensan entonces en esta definición, se darán cuenta que en este caso no hay excepciones, no hay manera, no es posible, por definición, que si estamos hablando de un modelo explicativo, objeto y fuente coincidan. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que se trata de modelos cuyo objeto es, por definición, inobservable, se encuentra en la región 3, mientras la fuente, obviamente, toda fuente en realidad, debe ser observable, ¿sí? Aquello de donde yo traigo, de donde sí, yo me inspiro, digamos, o traigo, o hago el razonamiento analógico a partir de la fuente hacia el objeto que no puedo observar. Entonces, los los modelos explicativos, ¿qué hacen? ¿Cuál es el principal rol, la principal función que cumplen? Bueno, ofrecen pistas sobre los posibles mecanismos causales que producen los fenómenos observables de interés, ¿sí? Es decir, una vez más, básicamente, la definición de lo que es explicar en ciencia de acuerdo con la exposición realista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no hay modo de exagerar la importancia, digamos, de este tipo de modelos. Ejemplos. Bueno, en el capítulo 1 ya han visto un ejemplo, el de las banquisas, ¿sí? Y la postulación de la teoría de las placas tectónicas, que explica la conformación de los continentes tal como la conocemos, ¿sí? Obviamente, en este caso se trata de algo que no podemos observar porque se encuentra a kilómetros y kilómetros por debajo de la corteza terrestre. Y bueno, las banquisas, ¿sí? Allí en el polo norte, supongo, en este caso, o en el polo sur, el comportamiento de estos grandes bloques de hielo que trajo, digamos, de dónde, digamos, se trajo digamos, fue parte de aquello que le sirvió para proponer la teoría de las placas tectónicas, ¿sí? Otros ejemplos, tremendamente, aquí estamos trabajando con ejemplos de ciencia natural y son todos ejemplos de una inmensa trascendencia, de una inmensa importancia. Yo diría, bueno, ya con el mecanismo de la selección natural y el modelo de la doble hélice del ADN, en fin, tenemos como básicamente los dos principales modelos o las dos principales teorías de la biología contemporánea. Pero lo que sería importante sería importante hacer foco, disculpen, sobre lo siguiente, sobre que en todos estos casos fuente y modelos no son la misma. El caso de la selección natural es muy evidente, es decir, los primeros capítulos del origen de las especies, la gran ahora, digamos, principal de Charles Darwin, quien propuso la teoría de la evolución por selección natural, describe Darwin la actividad de los granjeros ingleses en lo que podemos definir como un tipo de selección artificial, ¿sí? Una selección dirigida bajo intenciones muy claras, ¿no? Yo dirijo la reproducción de ciertos animales, pensemos animales como vacas o caballos, para obtener tipos de animales para determinados usos, ¿sí? Entonces, si yo quiero animales de carga, o de caza, o qué sé yo, de guerra, o bueno, para transporte, lo que quieran, esos animales deberían tener determinadas características, y entonces yo granjero, hago una selección artificial. Darwin, disculpen, se para allí para traer, digamos, para dar un poco para dar crédito, digamos, a su idea de que es posible una selección natural, obviamente no dirigida en este caso, y que es también algo, se imaginarán,
inobservable. ¿Por qué? Bueno, por la escala temporal en la que trabaja la selección natural, ¿no? Comparado con nuestras breves vidas de poco menos de 100 años, la escala donde opera la selección natural tiene que ver con miles de millones de años, ¿sí? Entonces, claramente nadie va a poder observar ningún cambio por selección natural así. No podemos tener observación directa de eso. Bueno, otro ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del átomo de Bohr que tienen en el libro, donde la fuente es el sistema solar y el objeto, bueno, es la estructura del átomo, la estructura mínima de la materia. Bueno, lo que se creía que era la estructura mínima de la materia. Y el ejemplo de Benjamin Franklin y su idea de la electricidad mirada como un fluido, ¿sí? Entendida como una suerte de flujo. Ahí, obviamente, el objeto fuente es cualquier sistema hidráulico, ¿sí? Yo canalizo, digamos, el flujo del agua a través de paredes o tubos, ¿sí? Y hoy podemos decir que nos parece totalmente una idea común y corriente, decir, sí, corriente eléctrica, bueno, corriente, justo dije, pensar en la electricidad como corriente eléctrica, pero bueno, en la época, obviamente, ha sido una idea revolucionaria. Bien, ahora sí, el tercer fragmento, digamos, de esta parte de la clase, no le voy a prestar tanta atención. Sería la cuestión de la lógica de la construcción de modelos. Yo le quiero llamar la atención sobre cuáles son las páginas y cuál es el apartado en lo que yo no le diría que no lo lean, pero se trata de, o sea, sí, léanlo, pero no vamos a hacer hincapié en ello para la evaluación, ¿sí? Voy a leer el apartado, se llama Fundamentos Cognitivos de la Construcción de Modelos, y va de la página 57 hasta la página 60. Se trata de una discusión ya muy fina en filosofía general de la ciencia sobre la pregunta de por qué es que funcionan tan bien los modelos explicativos, qué es lo que explica el éxito de los modelos explicativos. Y bueno, y Harré, contra otros pensadores, otros filósofos, va a dar su propia postura, que es la que funcionan tan bien porque los modelos funcionan tan bien porque existe una jerarquía de clases en la que en un mismo nivel jerárquico, ¿sí? Yo tengo tanto el modelo, tengo tanto a la fuente como al objeto como al objeto del modelo, y a la que si el modelo es bueno, yo estoy sumándole el modelo mismo como otro objeto, otra entidad en ese mismo nivel jerárquico. Y también explica que el razonamiento analógico tiene, digamos, el éxito que tiene por la relación entre superclase y subclase, y lo que es la relación de herencia, por la cual las clases inferiores van a heredar todas las propiedades de las superiores. Pero, de nuevo, les reitero que este no es un punto en el que vamos a hacer mucho hincapié en la cátedra, ¿sí?